Hay momentos en que el corazón late con una nostalgia que no sabemos nombrar. Es como un eco suave, casi imperceptible, que se desliza entre pensamientos y emociones, insinuando que algo profundo nos llama. No se trata de una voz fuerte ni de un deseo claro. Más bien, es un murmullo que vibra en lo más íntimo del ser, como si una parte olvidada de nosotros mismos tratara de recordarnos su existencia. Este anhelo no grita, pero tampoco desaparece. Se manifiesta en los silencios entre palabras, en las pausas entre acciones, en los instantes donde el mundo parece detenerse por un segundo. Es entonces cuando surge la sensación de que la vida tiene un sentido más delicado, más sutil que lo que nuestros ojos pueden ver. Es el inicio de un viaje que no se emprende con los pies, sino con el alma. Escuchar este susurro es el primer paso hacia adentro. No requiere esfuerzo, solo honestidad. Es permitir que la inquietud nos acompañe sin rechazarla, como una guía invisible. Aunque todavía no sepamos a dónde nos lleva, ya estamos caminando. La paz, aún lejana, empieza a desplegar sus alas en nuestra conciencia, casi sin que nos demos cuenta. Vivimos rodeados de estímulos, de sonidos que llenan cada rincón, de urgencias que claman atención. Pero en medio de ese torbellino, algo dentro de nosotros sigue buscando, en silencio. No se detiene por el caos exterior. Al contrario, es precisamente en ese ruido donde su necesidad se hace más evidente. La paz que ansiamos no se encuentra en el orden externo, sino en la serenidad que logramos cultivar en medio del desorden. A veces confundimos el movimiento con el sentido. Nos lanzamos de una actividad a otra, esperando que alguna nos devuelva la calma. Sin embargo, hay una quietud que solo se alcanza cuando dejamos de correr, cuando nos atrevemos a detenernos y sentir. Esta búsqueda interna no requiere un lugar apartado, solo la disposición de habitar con presencia el instante que vivimos. En medio del bullicio, se abre la posibilidad de escuchar. No con los oídos, sino con el corazón. La búsqueda verdadera no tiene palabras ni mapas. Se reconoce porque, aunque no haya respuestas de inmediato, nos hace sentir más vivos, más conectados con lo esencial. Como si una corriente de claridad empezara a brotar desde dentro, iluminando incluso lo que antes parecía oscuro. Durante mucho tiempo miramos hacia afuera, convencidos de que allí encontraremos lo que nos falta. Pensamos que la paz vendrá cuando se alineen las circunstancias, cuando los otros actúen como esperamos, cuando el mundo responda a nuestros deseos. Pero esa búsqueda, aunque comprensible, nos deja vacíos. Es como perseguir el reflejo del sol sobre el agua. Parece tan real, pero al intentar tocarlo, desaparece. Cada logro externo puede brindar una alegría momentánea, pero no llena el espacio profundo donde reside la verdadera paz. Allí, los aplausos no llegan, los títulos no pesan, las posesiones no importan. El alma no se alimenta de logros, sino de verdad. Y esa verdad no se encuentra en lo que cambia, sino en lo que permanece inmutable en nuestro interior. Reconocer el espejismo no es motivo de tristeza, sino de liberación. Es descubrir que lo que buscamos no está perdido, sino simplemente desviado. Al volver la mirada hacia adentro, empezamos a comprender que la paz no es una meta, sino un estado de presencia que ha estado esperándonos siempre, pacientemente, justo donde estamos. Desde que somos pequeños, aprendemos a hacer lo que los demás esperan. Nos moldeamos para agradar, para pertenecer, para no decepcionar. Cargamos con sueños que no son nuestros, con ideales prestados, con metas que no sentimos. Y sin darnos cuenta, vamos alejándonos de nosotros mismos. Ese desvío, tan común, suele pasar desapercibido hasta que el alma comienza a sentirse extraña en su propia casa. Las expectativas ajenas, por bien intencionadas que sean, pueden convertirse en cadenas invisibles. No siempre es fácil soltarlas, porque tememos perder el amor, la aprobación, la pertenencia. Pero hay un punto en que la fidelidad a uno mismo se vuelve ineludible. Un punto donde, para encontrar paz, es necesario decepcionar a otros y liberarse. Soltar esas cargas no es un acto de rebeldía,
sino de compasión. Es honrar nuestra verdad con suavidad y firmeza. Es permitirnos ser como somos, aunque eso no encaje con lo que esperaban. Y en esa honestidad brota una paz distinta, no la que viene del agrado externo, sino la que florece cuando dejamos de actuar y simplemente nos permitimos ser. Hay un tipo de cansancio que no se cura con sueño ni con descanso físico. Es un agotamiento más hondo, como si el alma misma llevara años luchando contra la corriente. A veces, este cansancio se manifiesta como tristeza, como apatía, como un deseo inexplicable de desaparecer por un momento. No es debilidad, es el alma susurrando que algo necesita cambiar. Cuando llega a ese punto, muchos sienten miedo. Miedo de caer, de perder el control, de no poder seguir. Pero en realidad, ese cansancio puede ser una bendición disfrazada, porque cuando el alma se cansa, deja de fingir, deja de sostener lo que ya no tiene sentido. Y en ese derrumbe suave, en esa rendición, comienza una transformación profunda. En el fondo, el alma no se cansa de vivir, sino de vivir desconectada de su esencia. Y al reconocer ese agotamiento, al abrazarlo con ternura, se abre una puerta hacia una forma de vida más auténtica, más alineada, más liviana. A veces es necesario agotarse para finalmente detenerse y comenzar a escuchar. En medio de la urgencia constante, hacer una pausa puede parecer un acto de rebeldía. Pero es en esa pausa, en ese espacio entre un pensamiento y otro, entre una acción y la siguiente, donde empiezan a revelarse las capas más sutiles de nuestra existencia. Lo oculto no siempre está lejos. A veces simplemente está silenciado por el ruido del hacer incesante. Cuando nos detenemos, no es que la vida se interrumpa, sino que se vuelve más clara. Lo que antes parecía difuso toma forma. Lo que estaba reprimido pide ser mirado. No hay necesidad de juzgar lo que aparece, solo de observarlo con ternura. La pausa no nos debilita, nos permite ver, nos conecta con una sabiduría que no nace del pensamiento, sino de la presencia misma. En ese espacio de quietud se revelan verdades que antes parecían inaccesibles. Afloran emociones no expresadas, deseos genuinos, intuiciones olvidadas, como si el alma aprovechara el silencio para hablarnos con su propia voz, una voz antigua, amorosa, que ha estado esperando pacientemente a ser escuchada. No todo malestar es señal de error. A veces, es el inicio de una nueva visión. La incomodidad que surge cuando algo dentro ya no encaja no es un castigo, sino un llamado. Un aviso silencioso de que ha llegado el momento de despertar a otra forma de estar en el mundo. La vida, en su sabiduría, utiliza la inquietud como empuje hacia lo verdadero. Es fácil buscar alivio inmediato, querer acallar el malestar con distracciones o respuestas rápidas. Pero si en lugar de eso lo sostenemos con atención, la incomodidad puede transformarse en maestra. Nos enseña lo que ya no vibra con nuestro ser, lo que duele por estar desalineado, lo que necesita soltarse para que podamos florecer. Aceptar esa incomodidad sin prisa ni rechazo es abrir una puerta hacia la transformación. No se trata de huir del dolor, sino de permitir que nos hable. En esa escucha honesta se inicia el proceso de despertar. Un despertar que no siempre es ruidoso, pero sí profundo, porque tras cada sombra vista hay una luz esperando ser abrazada. Hay momentos en que todo parece desmoronarse. Certezas, roles, seguridades. Y en medio de ese derrumbe aparece el vacío. No un vacío muerto, sino un espacio fértil, donde lo viejo ya no sostiene y lo nuevo aún no ha nacido. Este terreno incierto, aunque desconcertante, es sagrado, porque en él dejamos de ser lo que creíamos y comenzamos a ser lo que somos. El vacío no es ausencia, es posibilidad. Es como el campo antes de la siembra, como el lienzo antes del trazo. Nos invita a soltar las formas conocidas y abrirnos a lo que aún no tiene nombre. Puede asustar porque no ofrece respuestas inmediatas, pero en su profundidad hay una paz distinta, una paz que no depende de estructura, sino de presencia. Habitar ese vacío sin ansiedad, sin apresurarse a llenarlo,
Es un acto de confianza. Es permitir que la vida brote desde un lugar más puro, más alineado. Es dejar que lo auténtico tenga espacio para surgir. Y en ese espacio silencioso empieza a germinar una nueva relación con nosotros mismos y con el mundo. A veces, en medio del caos, olvidamos lo simple. La respiración, siempre presente, siempre disponible, se convierte en un portal de regreso, un ancla que nos lleva de vuelta al cuerpo, al instante, al aquí. No necesitamos más que eso. Una inhalación consciente, una exhalación profunda. Cada respiración puede ser un paso hacia casa. Volver a sentir el aire entrando y saliendo, sin juicio, sin meta, nos permite habitar el momento. La mente se aquieta, el corazón se ablanda. La respiración no solo oxigena el cuerpo, también purifica el alma. Nos recuerda que estamos vivos, que cada segundo contiene todo lo que necesitamos para estar en paz. Cuando nos conectamos con la respiración, nos conectamos con la vida tal como es. No con ideas sobre la vida, sino con su pulso real. Allí no hay pasado ni futuro, solo este instante. Y en este instante, todo está bien, todo es suficiente. Respirar así es más que un acto físico, es una forma de volver suavemente al centro de nuestro ser. El momento presente, cuando es habitado con atención plena, revela una dulzura inesperada, no por lo que ocurre, sino por cómo lo percibimos. En él, incluso las pequeñas cosas brillan con una luz especial. El roce del viento, el calor de una taza, la mirada de un ser querido. Todo se vuelve más íntimo, más real, más sagrado. Estar en el presente no es desconectarse del mundo, sino al contrario, es conectarse profundamente con lo que es, sin juicios, sin anticipaciones, solo sintiendo, observando, respirando. En ese estado, el corazón se ablanda y aparece la ternura. No como emoción superficial, sino como expresión natural del alma en paz. Y esa ternura transforma. No hace falta cambiar nada, corregir nada. Basta con estar con amor, con presencia. El instante presente, cuando se vive así, es suficiente. No hay necesidad de buscar fuera, porque todo lo que el alma anhela ya está aquí, en este exacto momento, esperando ser reconocido. En el fondo del silencio, más allá de los pensamientos repetidos, hay una voz que no grita, que nunca ha dejado de hablar. Es la voz del corazón, del ser profundo, que nos ha acompañado desde siempre. Pero para oírla, hace falta un tipo especial de escucha. Una escucha que no busca respuestas, sino presencia. Una apertura amorosa hacia lo que ya habita en nosotros. Escuchar así no requiere esfuerzo, sino rendición. Es un acto de entrega a la vida tal como es, sin interferencia del ego. En ese espacio interno, donde todo se aquieta, lo que antes parecía confuso empieza a ordenarse. No porque hayamos encontrado soluciones, sino porque dejamos de luchar. Escuchar lo que siempre estuvo ahí es permitir que la sabiduría natural se manifieste. A veces, esa voz nos guía sin palabras, se expresa en sensaciones, en intuiciones suaves, en una certeza tranquila. Nos recuerda quiénes somos cuando el ruido se apaga. Y al confiar en ella, la vida se vuelve más liviana. Porque no caminamos solos, caminamos en compañía de nuestra verdad más íntima, que ha estado esperándonos en silencio. Mucho del sufrimiento nace de la resistencia. Resistimos lo que sentimos, lo que ocurre, lo que no podemos controlar. Queremos que la vida sea de cierta manera, y cuando no lo es, luchamos. Pero la paz comienza cuando soltamos esa lucha. No como resignación, sino como aceptación profunda. Aceptar no es rendirse, es abrazar lo que es, tal como es. No resistir es un arte sutil. Implica confiar en que incluso lo incómodo tiene un sentido, una función. Es permitir que la experiencia fluya a través de nosotros sin necesidad de controlarla. Cuando dejamos de empujar contra la corriente, descubrimos que la vida tiene su propia inteligencia, su propio ritmo,
su propio compás. Y en esa entrega surge una libertad nueva. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no exigimos que lo sea. Simplemente estamos en paz con lo que viene y lo que se va. Como el cielo que no se altera por las nubes, así se vuelve el alma cuando deja de resistir. Amplia, serena, abierta a todo lo que la vida traiga. Soltar no siempre es fácil. A veces estamos tan aferrados a una idea, a una persona, a un dolor antiguo, que la sola idea de dejarlo ir nos asusta. Pero el apego es como un peso en el corazón. Nos impide respirar con libertad. Y soltar, aunque duela al principio, es un acto de amor hacia nosotros mismos. El verdadero dejar ir no es forzado. Es suave, como una hoja que cae del árbol cuando ha llegado su tiempo. Es un proceso natural que ocurre cuando estamos listos. No porque nos obliguemos, sino porque reconocemos que sostener ya no tiene sentido. Y en esa suavidad, en ese gesto silencioso, comienza a abrirse un espacio para algo nuevo. Soltar es confiar. Confiar en que la vida continúa, en que lo esencial no se pierde. A veces, dejar ir es lo que permite que podamos sostenernos a nosotros mismos con más honestidad, con más ligereza. Y en esa ligereza, en esa ausencia de carga, se empieza a sentir la paz como un murmullo que acaricia el alma. Hay barreras que creemos externas, pero que en realidad fueron construidas por nosotros mismos. Muros invisibles hechos de miedo, de orgullo, de heridas no sanadas. Los levantamos para protegernos, para no volver a sufrir. Y durante un tiempo, esos muros nos dan la ilusión de seguridad, pero también nos aíslan, nos impiden sentir profundamente, amar plenamente, vivir con apertura. Reconocer que esos muros son nuestros no es motivo de culpa, sino de compasión. Todos hemos construido defensas para sobrevivir. Pero llega un momento en que ya no las necesitamos, y en ese momento podemos empezar a desmontarlas, ladrillo por ladrillo, con paciencia y ternura. Sin violencia, sin juicio, solo con amor. Cada muro que cae revela una parte más pura de nuestro ser. Una parte que anhela conexión, vulnerabilidad, verdad. No hay prisa. El proceso es lento, como el deshielo en primavera. Pero cada grieta que se abre permite que entre la luz. Y esa luz nos muestra que al final nunca estuvimos tan lejos de nosotros mismos como pensábamos. Toda herida contiene un secreto. Duele, sí, pero también revela. Es como una grieta por donde puede entrar la luz. Lo que nos ha hecho sufrir guarda en sí una posibilidad de transformación. No es necesario glorificar el dolor, pero sí mirarlo con otros ojos, con los ojos del alma, que sabe que cada experiencia difícil puede convertirse en una maestra. Cuando dejamos de huir de la herida, empezamos a comprenderla, y al comprenderla, ya no domina. Nos muestra aspectos de nosotros que estaban ocultos, olvidados. Nos devuelve sensibilidad, humildad, empatía. Porque quien ha conocido el dolor tiene más capacidad de ternura, más capacidad de presencia. Entrar en la herida sin miedo es una forma de volver al centro, no para quedarnos atrapados en el sufrimiento, sino para atravesarlo, como quien cruza un bosque oscuro, sabiendo que al otro lado espera el amanecer. La herida, entonces, deja de ser un límite. Se vuelve una puerta secreta hacia la profundidad y la paz. Hay una luz que no brilla desde la alegría ni desde el logro, sino desde lo más profundo del dolor. Es una luz suave, callada, que aparece cuando todo lo demás se ha desvanecido. No es espectacular ni ruidosa, pero es real. Surge cuando ya no queda más que rendirse, cuando uno se permite sentirlo todo sin barreras. Esa luz no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. Lo vuelve fértil, lo vuelve humano. En medio del dolor, algo en nosotros se ablanda. Dejamos de exigirle a la vida, dejamos de exigirnos a nosotros, y en esa rendición surge una claridad. La comprensión de que incluso en la noche más oscura hay un fondo que nunca se apaga. No se trata de buscar el dolor, sino de no temerle cuando llega, de saber que en él también habita lo sagrado, que en esa grieta se asoma una verdad más amplia.
Y cuando esa luz se enciende dentro, ya no es posible volver a ser los mismos, porque algo ha despertado. Algo que entiende que la paz no es ausencia de dolor, sino presencia consciente en medio de todo. El corazón tiene una sabiduría que no necesita explicaciones. A veces, lo más sanador que podemos hacer es simplemente abrazar lo que sentimos, lo que somos, lo que ocurre, sin intentar entenderlo. La mente busca razones, pero el alma solo busca presencia. Estar ahí, sin juicio, con todo lo que se mueve dentro. Ese abrazo interno no es resignación ni indiferencia. Es una forma de decir sí a la vida, incluso cuando no la comprendemos. Es abrir los brazos a lo incierto, a lo caótico, a lo incompleto, sabiendo que hay belleza en la imperfección. Que no todo necesita ser resuelto, algunas cosas solo necesitan ser sostenidas con ternura. Cuando dejamos de exigirle sentido a todo, surge una paz distinta, más suave, más humilde. Nos convertimos en espacio, en refugio, y al abrazar sin entender, nos volvemos más humanos, más capaces de acompañar, más presentes en lo simple. Porque hay momentos en que amar es simplemente estar, sin necesidad de saber por qué. Estamos tan acostumbrados a vivir con metas, con planes, con rutas definidas, que olvidamos la belleza de caminar sin destino, de dar un paso solo por darlo, sin saber a dónde lleva. Es una experiencia liberadora, porque disuelve la presión del logro y nos devuelve al misterio, a la confianza en que no hace falta saber para avanzar. Caminar así es un acto de fe profunda. Es soltar el control, soltar la necesidad de garantías. Y en ese soltar se revela una ligereza nueva. La vida deja de ser un proyecto y se convierte en una danza. Una danza donde cada paso tiene valor por sí mismo, no por lo que promete. Donde cada instante es completo. Este tipo de camino no se mide en distancias, sino en presencia. No se avanza hacia afuera, sino hacia adentro. Y en ese caminar libre, empezamos a sentirnos acompañados por algo más grande. Algo que no necesita nombre. Algo que nos guía, no con mapas, sino con susurros suaves, con intuiciones, con la música secreta del alma. Hay un descanso que no se encuentra en el sueño ni en el ocio, sino en la profunda decisión de dejar de luchar. Luchar contra lo que somos, contra lo que sentimos, contra lo que ocurre. Ese descanso llega cuando soltamos la armadura, cuando ya no necesitamos defendernos. Es un suspiro largo que nace desde lo más hondo. Al dejar de luchar, algo se reordena. La energía antes gastada en resistencia empieza a fluir hacia el cuidado, hacia la presencia, hacia el amor. Es como si el alma pudiera finalmente exhalar, después de años de contenerse. No se trata de rendirse al dolor, sino de rendirse al amor que siempre estuvo esperando ser recibido. Y en esa rendición aparece la paz, no como un premio, sino como un regreso, como si el alma dijera, por fin puedo ser, por fin puedo sentir, por fin puedo descansar. No hay urgencia, no hay exigencia, solo el suave latido de la vida que continúa sin prisa, sosteniéndonos sin condiciones. El silencio no es vacío, es encuentro. Un encuentro sin palabras, donde las almas se reconocen sin necesidad de explicarse. En el silencio profundo, las barreras caen. No hay roles, no hay máscaras, no hay necesidad de convencer. Solo presencia. Una presencia que lo dice todo sin decir nada. Cuando habitamos el silencio con el corazón abierto, algo sagrado ocurre. No se trata solo de no hablar, sino de permitir que todo lo demás hable. El viento, el cuerpo, la emoción, el otro. En ese espacio sin ruido, se abre una comunión con lo real. Un lazo invisible que une, que nutre, que reconcilia. El silencio es el lenguaje del alma. Allí no hay interferencias, no hay mentiras, no hay apuros, solo verdad. Y cuando dos seres comparten ese silencio, están más cerca que nunca, porque se están viendo de verdad. Y en esa mirada sin forma, se descubre que no hay separación,
que todo está unido desde siempre. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar inviolable, un espacio sagrado donde habita la esencia. Ese lugar es el corazón, no como órgano, sino como centro espiritual. No necesita adornos ni rituales externos. Basta con reconocerlo, con acercarse a él con respeto y quietud. Es un templo silencioso, siempre encendido, siempre dispuesto a recibirnos. En ese templo, todo es bienvenido. La alegría y el dolor, la duda y la certeza, la fuerza y la fragilidad. No hay juicio, solo compasión. Entrar en ese espacio es como regresar a casa después de un largo viaje. No hay preguntas, solo presencia. El corazón no exige que seamos perfectos, solo que seamos verdaderos. Habitar ese templo es recordar quiénes somos más allá de los nombres y las historias. Es sentir la vida latiendo desde dentro, con una suavidad que todo lo abarca. Y cuando vivimos desde ahí, nuestras acciones se vuelven oración, nuestros silencios se vuelven canto y nuestra simple existencia un acto de amor. Aceptar lo que es no significa conformarse, sino dejar de pelear con la realidad. Es un gesto de humildad profunda, de reconocer que hay una sabiduría en el momento presente, incluso cuando no lo entendemos. Estar en paz con lo que es no implica resignación, sino confianza. Confianza en que cada cosa tiene su lugar en el orden sutil de la vida. A veces lo que es duele, incomoda, frustra, pero resistirlo solo aumenta el sufrimiento. Cuando en cambio lo miramos con apertura, con ternura, algo cambia, no fuera, sino dentro. El corazón deja de tensarse, el cuerpo se afloja, la mente se serena. La paz surge no porque todo sea perfecto, sino porque ya no exigimos que lo sea. Esa paz es suave, pero poderosa. No necesita defensa, porque no depende de nada externo. Es como un campo abierto, como el cielo que abraza las nubes sin apegarse a ninguna. Y al estar en paz con lo que es, dejamos espacio para que la vida se exprese en su plenitud. Así, cada instante, por simple que sea, se vuelve un milagro. Hay momentos en que la separación se desvanece. Ya no somos yo frente al mundo, sino parte de él, parte del árbol que se mece, del pájaro que canta, del otro que respira. En esos instantes, sentimos la unidad con todo. Una unidad que no es conceptual, sino vivida. Como si todas las cosas compartieran un mismo pulso, una misma alma. Esa experiencia no es producto de la mente, sino del corazón abierto. Surge cuando nos quitamos las capas del ego y permitimos que la sensibilidad nos atraviese. No hay necesidad de explicar, solo de sentir. Sentir que no hay adentro ni afuera, solo un fluir común, como si todo estuviera unido por hilos invisibles de amor. Cuando reconocemos esa unidad, cambia nuestra forma de vivir. Dejamos de dañar, dejamos de apurarnos, dejamos de sentirnos solos, porque sabemos que no estamos separados. Cada respiración se vuelve ofrenda, cada gesto se vuelve puente. Y en esa comunión silenciosa encontramos una paz que no se puede perder, porque somos ella. Muchas veces buscamos fuera lo que solo pueden hacer dentro. Buscamos pertenecer, buscamos ser amados, buscamos un lugar donde sentirnos seguros. Pero el verdadero hogar no es un sitio físico ni una persona concreta, es un estado interior. Es la capacidad de habitarnos con amor, de estar con nosotros mismos sin escapar. Ser hogar es darnos lo que siempre esperábamos de otros: cuidado, ternura, paciencia. Es aprender a sostenernos en los días grises, a celebrar nuestras luces, a abrazar nuestras sombras. Cuando nos convertimos en nuestro propio refugio, todo cambia. Ya no necesitamos que el mundo nos apruebe. Ya no tememos estar solos. Y entonces, curiosamente, dejamos de buscar. Porque lo que buscábamos estaba aquí, esperando dentro. Ser hogar es la más profunda forma de libertad. Nos permite amar sin depender, dar sin vaciarnos, estar sin perder el centro. Es vivir desde la raíz, desde el corazón, y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar. Al final del camino,
descubrimos que la paz no era algo que había que alcanzar, sino algo que ya estaba. No es una meta, sino una condición natural del ser. Como el agua que cuando se calma se vuelve clara. Como el cielo que, cuando las nubes pasan, se muestra en su inmensidad. La paz no se construye, se revela. Descubrir esto es volver a lo esencial. Es comprender que debajo de todo miedo, de todo ruido, de toda agitación, hay silencio. Un silencio fértil, amoroso, pleno. No se trata de crearlo, sino de recordarlo, de deshacernos de lo que lo cubre, de permitirnos ser sin necesidad de esfuerzo ni perfección. Y en ese ser, simplemente ser, la paz florece. No como un momento fugaz, sino como un estado continuo, suave, sutil, profundo. Es la base de todo lo demás, la raíz invisible que sostiene la vida. Y cuando la reconocemos, ya no hay que buscar más, porque comprendemos en lo más íntimo que la paz siempre estuvo aquí.